la enseñanza, hermanos, una aplicación práctica para nuestras vidas. En la Biblia, cada vez que podamos estudiar alguna historia, la Biblia nos da nombres de personas, nos da nombres de ciudades y describe el nombre un poco a esa persona. En esta ocasión vemos a un individuo llamado Mefiboset. En el versículo 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. La palabra Mefiboset, el solo nombre, en el hebreo significa literalmente disipador de vergüenza, o en otras palabras, el que esparce vergüenza. Lo que significa el nombre de Mefiboset es como nosotros usaríamos la palabra, mira pobrecito. Literalmente es el significado del nombre Mefiboset, o que es causa de vergüenza. Quiero que primero veamos por qué este hombre Mefiboset estaba lisiado. Él tuvo en punto número 1 un problema físico. Vayamos a 2 de Samuel 4:4. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Ahora recordemos, hermanos, en esta historia, primero quién era el rey. El primer rey fue Saúl. El hijo de Saúl era Jonatán. Y un hijo de Jonatán era Mefiboset, dice la Biblia. Y Jonatán, el que era el mejor amigo de David, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Ese hijo estaba lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza tomó a Mefiboset y huyó. Y mientras iba huyendo con él, apresuradamente se le cae el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Me impresiona, hermanos, que aún antes de que este niño se cayera, a la edad de 5 años, su nombre ya era Mefiboset. Su nombre ya era, hermanos, que iba a tener algún problema, algún impedimento. No nació, como usa la palabra aquí, cojo o paralítico, sino que fue el descuido de su nodriza. Y lo adquirió de un segundo a otro después de la edad de 5 años. Ahora, yo quiero que pienses en Mefiboset antes de ser lisiado. Quiero que lo pienses como un niño de 4 años. Le impidió ejercer el cargo, hermanos, de un guerrero. Yo creo que el sueño de todo hijo o nieto del rey, ya que era el nieto de Saúl, hermanos, su sueño era salir y guerrear y pelear por su palacio, pelear a favor de Saúl. Probablemente de niño jugaba y se ponía un casquito. Tal vez agarraba un palo de escoba, hermanos, o algo, y jugaba a las espaditas, y soñaba, hermanos, con matar a los filisteos, que era el pueblo enemigo de Israel. Hermanos, si tenía esos deseos de ser un niño de 4 años, imagínate la frustración de ver que todos sus compañeros, hermanos, portaban sus armaduras, salían a la batalla o salían a entregar, y él no podía y sus actividades eran limitadas. Lo dejaron caer y lo dejaron. Y al levantarlo ya no podía caminar. Mefiboset, un niño lisiado. No solo quiero que veamos el dolor físico o el impedimento físico que tenía Mefiboset, sino en punto número 2, hermanos, veamos el trauma familiar que Mefiboset tenía. Creo que un dolor más fuerte aún que perder sus piernas. Fíjense lo que dice 1 de Samuel 31:1, regresemos a la historia. 1 de Samuel capítulo 31, versículo 1, lo leeré hasta el versículo 6. Y nos dice la Biblia: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huían delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Qué bendición que en 1 de Samuel capítulo 31 ya no estaba David aliado con los filisteos. Lo estudiamos el domingo en la noche hasta el capítulo 29. Pero en esta ocasión solo eran los filisteos. Y alcanzaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, hermanos. Mataron al mejor amigo de David. Los filisteos matan a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl, versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvieron gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, el rey, hermano: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, hablando de los filisteos, y me traspasen
y me escarnezcan o se burlan de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, el rey, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Y así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. No solo Mefiboset se quedó sin pies, ese mismo día se quedó sin padre, ese mismo día se quedó sin abuelo y ese mismo día se quedó sin su rey, que no solo era su abuelo, era el rey de Israel. ¿Te imaginas la noticia a Mefiboset, hermanos? La historia nos relata en el libro de Segunda de Samuel que llega una persona gritando a su casa. Probablemente, hermanos, llegó gritando los filisteos, y por ahí se escuchó una voz diciendo, ¿qué pasó? Y Mefiboset estaba ahí al lado. Y dijeron, los filisteos mataron a Saúl. ¿Te imaginas la noticia para su nieto? Murió su abuelo, murió su rey. Y en eso, estando devastado, estando obviamente tirado en el suelo porque estaba lisiado, se acerca y le dice, mira, no quiero darte esta noticia. Pero también estaba Jonatán ahí. Y en eso yo creo que Mefiboset le dice, no me digas que pasó lo que estoy pensando. Suficiente con perder a mi abuelo, no me digas que también mataron a mi papá. Lo siento, Mefiboset, pero también mataron a tu padre y a tus hermanos. En un día, no solo perdió sus piernas, perdió todo lo que más amaba, hermanos. Y empieza a imaginarte el cuadro en tu mente para que no solo lo veas como un individuo, sino todo por lo cual había pasado en la vida de Mefiboset en un solo día, hermanos. Imagínate el dolor al llorar, sin piernas, sin abuelo, sin rey, sin padre, sin familia, destrozado Mefiboset. Igual de lisiado le quedó el corazón, igual de lisiadas le quedaron las metas de salir adelante. ¿Te lo imaginas en tu mente, hermanos? Ahora, a mí me impresiona cómo las malas decisiones de un abuelo influyeron a su nieto. Si su abuelo hubiese sido un buen rey, probablemente la historia de Mefiboset hubiera sido completamente distinta. Y hermano, cuida tus acciones porque van a repercutir en la vida de tus hijos y aún en la vida de tus nietos, como lo vemos en esta historia, hermanos. Ahora vayamos al punto número 3, hermanos. ¿Dónde vivía este individuo llamado Mefiboset? Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3, un pasaje de nuestra lectura. 2 de Samuel 9:3 nos dice la Biblia, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? En esta parte de la escena bíblica, hermanos, vemos cómo David ya forma parte, ya toma el trono, ya es el rey de Israel, después de huir, después de andar en cuevas, después de ser perseguido por Saúl, hermanos, después de una tragedia tan fuerte como la muerte de su amigo Jonatán, fue necesaria para que él se quedara con el trono. Se quede en el trono, y dice la Biblia, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Quedó uno que está lisiado de los pies, versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel hijo de Jonatán? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde, hermanos? En Lodebar. Me impresiona dónde llegó a vivir Mefiboset, ya que él creció en el palacio por su abuelo ser el rey. La definición de Lodebar, hermanos, es un lugar sin pasto y un lugar de olvido. En Lodebar no podían ni siquiera subsistir las ovejas. No era un lugar apto para animales. Y Mefiboset vivía en Lodebar. Lo más bajo, una ciudad que fue diseñada para enfermos, desamparados, leprosos y ciegos. Lodebar significa lugar de olvido. Cuando había nacido en el palacio y su abuelo era el rey y su padre el heredero del trono.
Yo no conozco cada historia esta noche, pero tal vez alguien vino a este servicio y te sientes en Lodebar. O en otras palabras, te sientes olvidado, menospreciado o desamparado. Y cuando tú te llegues a sentir en ese lugar, hermanos, de olvido, como lo estuvo Mefiboset, y no en sentido figurado, sino en sentido literal. Vamos, recuerdo aquel salmo, vayamos al Salmo 77:7. Salmos capítulo 77, versículo 7. Nos dice la Biblia: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Voy a leer hasta el 9. Ha cesado para siempre su misericordia. Y tal vez te preguntas en Lodebar esta noche: ¿será que se acabaron las misericordias de Dios? ¿Será que se han acabado perpetuamente sus promesas para mi vida? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Se ha olvidado Dios? Cuando tú pienses esto, o este pensamiento cruce aún ligeramente por tu mente, versículo 10, mira cómo estamos, hermano. Y dije: enfermedad mía es esta. Cuando tú te sientes solo u olvidado, ciertamente estamos enfermos. Estamos enfermos espiritualmente y estamos olvidando lo que la palabra de Dios nos promete, hermanos. ¿Cuál es la solución para cuando te sientes en Lodebar? Asolado, desamparado. Dice la Biblia: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando te sientas en Lodebar, o decepcionado o triste, trae a la memoria lo bueno que Dios es, hermanos. Aunque las cosas no salgan como tú crees deberían salir, siempre recuerda que aún dentro de eso, Dios es bueno, hermanos. Trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11. Acuérdate de las obras de Jehová. Y el salmista mismo se anima en Dios y dice: sí, yo haré memoria de las maravillas antiguas. Acuérdate, hermanos, y saca tu diario y recuerda lo bueno que Dios ha sido contigo, hermanos. Que Dios sigue en el trono y que Dios sigue estando en control. Versículo 12, ve lo que el salmista mismo hace: meditaré en todas tus obras. Cuando te sientas en Lodebar, en el lugar de olvido, en la tierra de la perdición, medita en las obras de Dios. Y por ende hablaremos sus hechos. Y mira lo que pasa en el corazón del salmista. Empieza tan triste hablando, después de meditar en sus obras. Miren lo que hace el recordar y meditar en la bondad de Dios. Versículo 13. Pareciera que es un hombre nuevo. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Hermano, cuando recuerdas lo bueno que es Dios, incrementas tu fe, te da tranquilidad y te da confianza en Dios, hermanos. Versículo 14, hermanos, y qué bonito pasaje. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hermano, qué salmo tan rigurosamente va cambiando, y todo por una sola cosa: traeré a la memoria las bondades de Jehová. Cuando tú y yo nos acordamos, aunque te sientas en Lodebar, de lo bueno que ha sido Dios, hermano, y Dios no tiene que obrar como yo pienso Él debe obrar. Él va a obrar como Él sabe que debe hacerlo. Y al final del día sabremos que fue lo más sabio, hermanos. Y podremos decir, al igual que el salmista: tú eres el Dios que hace maravillas. Cuando te acuerdas de Dios, cambia tu actitud, hermano. Nunca te quedes en Lodebar. Nunca te quedes en ese lugar de desprecio, o en ese lugar de a nadie le importa, o yo estoy solo. Hermano, estás enfermo cuando te sientes de esa manera. Necesitas acordarte de la bondad de Jehová. El mismo salmista dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y no solo en el cielo, en la tierra de los vivientes, hermanos. En este lugar veremos su bondad. Salmos 27:10, hermano, recuerda sus promesas cuando te sientas como Mefiboset. Y yo estoy seguro que nadie en este lugar ha cruzado todo lo que cruzó Mefiboset, hermanos. Lisiado de los pies, pierde a su abuelo, pierde a su padre, pierde a su rey, y está viviendo en Lodebar. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué dice ahí, hermanos? Jehová me recogerá. Y solo me pongo a pensar en la vida de Noé, hermanos, cuando había obedecido a Dios.
Estaba en medio del mar y aquel hermoso texto que dice, mas Dios se acordó de Noé y disminuyeron las aguas. Hermano, Dios nunca se olvida de nuestra vida. Aunque pareciera que estás en el olvido y te sientes en la tierra de Lodebar esta noche, mira lo que dice Salmos 136, 23. Salmos capítulo 136, 23. Fíjense, hermanos, Él es el que en nuestro abatimiento, ¿qué hizo Dios, hermanos? Se acordó de nosotros. Dios siempre se acuerda cuando estamos abatidos, hermanos. No te emociones, sé que no es algo tan grande que Dios se acuerde de ti cuando te sientes en Lodebar. Y luego dice, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Qué bendición que tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Vayamos a Isaías 49, 15. Y con eso en mente les diré otro versículo. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, aunque te sientas en Lodebar. La Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Tú crees que una mujer puede olvidarse de lo que dio a luz, hermanos? Así parezca un chango, hermano. Vamos, si sea un hijo rebelde y perverso, no se puede olvidar de él, hermanos. Pero la Biblia va un paso más adelante y dice, hermanos, para dejar de compadecerse el hijo de su vientre, aunque ella llegue a olvidar a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos ama más que el amor de una madre a un hijo. Y qué amor tan grande, hermanos. Y Dios dice, lo supero. Hermano, Dios te ama. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Recuerda que Dios siempre está en control, hermanos. A mí me impresiona este siguiente punto, hermanos, porque el rey David, cuando era perseguido por Saúl, él hace un pacto con Jonatán. Jonatán le dice, hermanos, quien debía ser heredero al trono era Jonatán, hermanos, era el hijo del rey. Mas, sin embargo, Jonatán le dice a David, yo no seré el rey, tú vas a ser el rey. Solamente te pido un pacto, una promesa. Cuando tú seas rey, ten misericordia de mi descendencia. Y David tuvo ese pacto o esa promesa que le hizo, hermanos, a Jonatán. David, hermanos, cuando fue y se sentó en el trono, como lo dice 2 Samuel 9, recordó lo bueno que había sido Jonatán con él, recordó que era su mejor amigo. La Biblia dice que sus almas se unieron, hermanos, ya que Jonatán le había salvado la vida al menos 2 o 3 ocasiones, cuando Saúl quería matarlo, y ahí hicieron un pacto, hermanos. Tener misericordia con su descendencia. Qué tremendo que aún siendo rey, recordó quién él era antes de ser rey, y quién le ayudó a llegar a ser cuando no era nada. Hermanos, todos y cada uno de nosotros, Dios ha puesto a una persona en nuestra vida que nos ha ayudado. Y el siguiente punto es, no seas un ingrato. David, siendo rey, no se olvidó del pacto de un hombre que ya estaba muerto. Sin la ayuda de aquella persona probablemente no estaríamos donde estamos, hermano. Hay gente que tal vez un momento en su vida llega a olvidar a sus padres cuando tanto les han ayudado. Personas olvidan lo que sus parejas hicieron, tantos sacrificios tomados y ya solo porque es más grande se olvidan. Tal vez gente olvida o menosprecia a las personas que ayudaron. Eso es ser una persona ingrata. Y por sobre todo, hermanos, a veces olvidamos que fue Dios quien hizo todo por nosotros. De vez en cuando vale la pena, hermanos, echarle un rewind a tu mente y recordar lo que éramos antes de venir a Cristo. Para que siempre mantengamos gratitud en nuestro corazón a nuestro Dios, hermanos. No estabas donde estás. Alguien te ayudó. Ten gratitud con esa persona. Y sobre todo, ten gratitud con tu Dios, hermano, que ha sido más bueno de lo que merecemos. Nunca te olvides de eso, hermanos. Ahora ya eres cristiano, ya no dices maldiciones, espero, hermanos. Ya vistes bíblicamente, bueno, espero, hermanos. Tu familia ya está unida, hermano. Acuérdate que fue Dios.
Acuérdate que fue Dios quien hizo esos cambios, hermanos. A veces somos tan ingratos con las personas que nos ayudaron. Somos fáciles para reconocer errores en otros, ¿verdad, hermanos? Ingratos para recordar quien nos ayudó en momentos de dificultad. Y aún con Jesús vinieron los 10 leprosos y solamente regresó uno, y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9? Hermano, por ese versículo Dios nos hace saber que Dios quiere gente agradecida acerca de Él, hermanos. Pero por lo general solo es uno de cada 10. Busquemos ser ese uno, hermanos. Vamos a ver lo que pasó en la vida de Mefiboset, hermanos. Para tener esa restauración que tuvo Mefiboset, punto número 1, debemos estar en el lugar adecuado. La Biblia nos dice que Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar sin pasto, un lugar de olvido, y dejó Lodebar y se fue a Jerusalén, el lugar correcto. Qué importante es estar donde debemos estar. ¿Sabes dónde debemos estar este miércoles a esta hora, hermanos? En la iglesia, hermanos. Este es el lugar donde Dios quiere que estemos. El domingo a las 11 Dios quiere que estemos en la iglesia, hermanos. Debemos estar donde debemos estar, y si no, pagaremos las consecuencias, hermanos, porque más adelante David no estaba donde debía, en nuestra lectura más adelantito de esta, y cometió terribles decisiones simplemente por no estar donde debía estar. No solo eso, sino debemos pasar tiempo en lo secreto, hermanos, caminar con Dios. Punto número 2, Mefiboset reconoció su situación. Debemos de reconocer que necesitamos ayuda, hermanos. Estamos lisiados espiritualmente. Punto número 3, aunque tenía temor, fue al lugar indicado, fue con el rey. Ciertamente la Biblia nos dice que él llegó con temor delante de la presencia de Dios. Y aún nosotros también debemos hacerlo así, hermanos. Versículo 6, miren, 2 de Samuel 9:6. 2 de Samuel 9:6. Nos dice la Biblia: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo, hermano. Se postró, aún tenía temor delante del rey. Y nosotros, siendo un Mefiboset, debemos acercarnos a nuestro rey con temor, mas sin embargo yendo con el rey. Luego vemos la recompensa, hermanos, en la vida de Mefiboset. 2 de Samuel 9:7, miren lo que dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Le promete que hará misericordia, y es lo que Dios hizo con nosotros. Le devolveré a las tierras, hermano, que eran de Saúl. Imagínate cuántas tierras tenía el que era rey antes, Saúl. Y lo más grande es que iba a comer a la mesa con el rey, hermanos. Solamente imagínate la escena por un minuto, hermanos. Si Mefiboset vivía en Lodebar, ¿tú crees que estaba bien vestido, hermanos? No, traía un trapo amarrado, y probablemente hasta, hermanos, si vivía con gente leprosa, hermanos, estaba sucio, olía mal, no podía caminar, venía arrastrándose, hermanos. El rey estaba sentado en su trono. Se le acerca a Mefiboset, hermanos, no solamente viendo el piso, indignado de entrar al palacio y preguntándose por qué me llamó a mí llamar el rey. Y el rey le dice: no temas, voy a hacer de ti misericordia, porque hace años le hice una promesa a tu padre. Y fíjense qué mensaje puede entrar ahí, hermanos. Cuando tú vives bien, hermanos, puedes dejar bendición a tus hijos. Todo es personal, hermanos, pero puedes dejarle bendición a tus hijos. Simplemente por el hecho, hermanos, Mefiboset no había hecho nada bueno. Lo único bueno había sido su padre. Y por el simple hecho de que su padre era Jonatán, ¿sabes qué le dice David, hermanos? Y no lo dice ahí explícitamente, pero es como si pudiera entender la mente de David al decirle a Jonatán: ¿sabes? Quien merece el trono más que yo eres tú. La persona indicada para el trono, hermanos, por el linaje, era Mefiboset. Pero por decisión de Dios, se lo dio a David. Mas sin embargo, él sentía en su corazón: tú eres más digno, tú lo mereces. Mefiboset, hermano, ni entendía lo que pasaba, y le dice:
Probablemente tú no recuerdas a tu padre porque solo tenías 4 años o 5 cuando quedaste paralítico. Pero tu padre era un gran hombre. Tu padre era mi mejor amigo. Y en gratitud lo saca de Lodebar, la tierra del olvido, y lo sienta a la mesa del rey. Ya no tenía que andar mendigando pan, hermanos. Su vida cambió completamente. Qué bendición que tu hijo pueda recordar y recoger las bendiciones que sembró un buen padre, hermanos. Por eso la Biblia dice que un buen hombre es mejor que las muchas riquezas, porque aquel buen hombre trasciende aún después de la muerte, tanto que bendijo a su hijo para sacarlo de la tierra de Lodebar, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Mefiboset? ¿Ya te habías tardado? No, hermanos. Versículo 8, miren su respuesta. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? No le dije, más te vale, no, hermanos, tu siervo. Dios levanta a alguien con una actitud humilde. Todos creemos que merecemos todo, ¿verdad? Y que aparte todo el mundo nos debe. No, nadie te debe nada. Lo único que merecemos es el infierno. Pero añadido a eso, Dios nos da un cielo, hermanos. Dios nos da una mansión en el cielo y un día nos sentaremos en la mesa del Rey. Y si fuera poco, hermanos, nos corona con misericordias, como dice el Salmo 103. Nos da de comer día tras día, hermanos. Nos da un aire que respirar. Nos da salud. Dios ha sido tan bueno con nosotros. No merecemos nada, pero el Rey nos bendice aún sin merecerlo. Solo algunas cosas prácticas para terminar, hermanos. Punto número 1, Dios siempre está en control. Aún en momentos difíciles, murió Saúl, murió Jonatán, pero estaba dentro del plan de Dios porque solo así David fue rey. Y aún bendijo también a su descendencia de Jonatán, ya que Dios también bendijo a Mefiboset, hermano. No se habla mucho de él en la Biblia, pero él fue un príncipe el resto de su vida, hermanos. El salmista dice en cuanto a Dios, perfecto es su camino, hermano. Dios no comete errores. El plan de Dios es perfecto. No va a obrar como tú piensas, pero su camino es perfecto y Dios sigue en control, hermanos. Número 2, David nunca olvidó la promesa que le hizo a su amigo. Cumple tus promesas, mi hermano. Siendo rey no tenía que hacer nada, era el rey, hermano. ¿Quién le iba a demandar algo? Pero él cumple sus promesas. La Biblia dice, cuando a Dios haces promesa, mi hermano, no te tardes en cumplirla. Cumplamos nuestras promesas, hermano. Punto número 3. David no olvidó quién lo ayudó cuando él no era nadie. Un pequeño pastor que estaba ahí en el olvido, hermanos. Nadie daba 2 pesos por él. Y ese mismo pastorcito llegó a ser el rey de Israel. Pero no se olvidó de las personas que lo ayudaron en su camino. Nunca te olvides de las personas que Dios pone en tu camino para ayudarte, hermanos. Y el más importante, nunca te olvides que al final del día siempre fue Dios. Todos estábamos inválidos, hermanos espirituales. Ni siquiera pensábamos en Él. Nadie en este lugar era religioso, hermanos. Vivíamos en Lodebar, lugar de olvido, lugar de problemas. Nos trajo a su voluntad, nos limpió, nos salvó, nos cambió y por si fuera poco nos adoptó. De Lodebar a la mesa del Rey. Fue lo que Jesús hizo con nosotros. Amén, hermanos. De estar lisiados a comer con el Rey. Este pan, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. De Lodebar a la mesa del Rey. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, quiero que recuerdes una cosa. Dios está en control. Dios está en control. Pero es que, pastor, hermano, ve la historia que acabamos de estudiar. Mefiboset perdió sus piernas, perdió su padre,
perdió su abuelo, perdió su rey, perdió su palacio. Pero él estaba en control, hermanos. Lo regresó al palacio. Dios sabe lo que hace. Dios es más sabio que nosotros. Dios siempre está en control. Pero es que, pastor, tengo necesidades, hay dificultades. Todas y cada una de ellas están dentro del plan de Dios, hermano. Dios está en control. Número 2, hermano. No olvides tus promesas. David, siendo joven, le prometió a su amigo Jonatán: yo voy a tener misericordia de tu descendencia. Y siendo rey, él no necesitaba ayuda de nadie, ya era el rey. Pero no se olvidó de las personas que le ayudaron en el camino. Se acordó de aquella promesa que le hizo hace años a Jonatán, su amigo, que aún ya estaba muerto. Yo voy a tener misericordia de tus hijos. Y fue y tomó a Mefiboset, lo sacó de Lodebar y lo sentó en su misma mesa. No olvides tus promesas, mi hermano. ¿Qué promesa Dios te recuerda esta noche? Esa promesa, no solo porque haya pasado el tiempo, significa que ya se acabó. Las promesas no tienen fecha de caducidad. Cumplamos nuestras promesas, como lo hizo David ya siendo rey. No solo no olvidó sus promesas, no olvidó quién lo ayudó. No olvides que hay gente que te ha equipado, hermano, y que te ha ayudado. Ten gratitud. Pero sobre todo y más importante, nunca olvides que fue Dios, que nos tomó a nosotros, un tipo de Mefiboset, inválidos, que por más que nos esforzáramos jamás podríamos llegar al cielo en nuestras propias fuerzas. Estábamos inválidos y vivíamos en Lodebar, en la tierra del olvido, con problemas. Y el rey nos mandó llamar por medio del evangelio. Nos limpió, nos salvó, nos cambió. Y por si fuera poco, nos adoptó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Lodebar a la mesa del rey. Qué bueno es Dios.